Muchas gracias, Jonathan. Gracias, Daniel. ¿Qué tal estáis todos? Bien, ¿verdad? Después de este tiempo, es un tiempo maravilloso en su presencia y es difícil, ¿verdad? Poder darte o decirte todo lo que te podría dar, ¿no? El consejo es muy complicado. Hay tantas cosas que han construido y están construyendo mi vida y que te pueden edificar que es muy difícil en 15, 20 minutos, pero cuando el pastor lo anunció y lo dijo, me vino una palabra, algo que estoy intentando vivir con todas mis fuerzas, algo que estoy intentando aplicar en mi vida y que tiene una recompensa, tiene una recompensa. Como dice Pablo a Timoteo, creo que es 1 Timoteo 4:8, hay una recompensa para el tiempo presente y también para el venidero. Y sin duda, este principio tiene una recompensa para ambos, para el tiempo presente y, por supuesto, para, como también nos dice Juan en su segunda carta, versículo 8, el galardón completo para el día que vayamos a la presencia del Señor. Y mi consejo es el siguiente. Hay una presentación para ir rápido. Honra. Honra a Dios. Ese es mi consejo. Si algo puedo decirte es que honres al Señor. Si tuviera que decirte o darte un consejo en 15 minutos, vive honrando a Dios. Tampoco puedo darte en 15 minutos todo sobre la honra, pero sí que podemos destacar conceptos y principios básicos para poder aplicar la honra en nuestra vida, haciendo un Pedro Jiménez, ¿no? Como se dice, una reducción de algo que he ministrado a la iglesia en 4 predicaciones, imagínate, ¿no? Como tengo que intentar reducirlo. Y vamos primero a ver el significado de honra. La palabra honra aparece, por supuesto, en el Nuevo Testamento en griego, es timao, timao, no que te han timado, sino timao, ¿no? Es la palabra griega para honra, algo que se valora, es su significado etimológico, algo que se valora. Cuando le hablas a un griego de honra, el griego piensa en una cosa que es muy valiosa, que tiene peso, que es preciosa, algo así como el oro, dice el diccionario, y también significa en su segunda acepción apreciar, estimar, estimo, de ahí viene timao, estimar, tener respeto, tener favor. Son los significados de la palabra timao en griego, que es honra. El antónimo sería atimao, que quiere decir tratar como común, tratar como ordinario, no mostrar respeto, no apreciar, no valorar o tener como algo común, ordinario, ¿no? Ahora, el principio espiritual de esto, de la honra, lo tenemos y lo encontramos en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 2:30, dice el Señor: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese es el principio espiritual y ahí la palabra honra es kaved, porque está en hebreo. Como sabéis, la Biblia está escrita en arameo, en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Así que la palabra es kaved, que quiere decir dar gran peso, darle peso a algo o dar honra, literalmente. Ahora, fíjate lo que dice Isaías 29:13. Dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, para no extenderme mucho, te lo voy a sintetizar de la siguiente manera. La honra se manifiesta de 3 maneras. Porque seguro que si te pregunto si honras a Dios, tú me vas a decir que sí, ¿verdad? Pero la honra se puede convertir en un pensamiento abstracto en nuestra cabeza, o en un formalismo, o en algo que hemos aprendido, como hemos leído, un mandamiento aprendido, y poder hacerlo por costumbre. Yo quiero que vayamos más profundo para ver qué significa honrar en la praxis, llevarlo a la práctica. La honra se manifiesta en palabras. Yo puedo honrar a alguno de vosotros a través de mis palabras, elogiando una virtud tuya. Puedo hacerlo a través de mis acciones, trayéndote un presente, por ejemplo, el día de tu cumpleaños, o
Jonathan muchas veces nos honra trayéndonos el agua a los que estamos aquí. Es una manera de honrarnos con una acción. Es una tontería, pero es para que veas, ¿verdad? Pero la honra también está en nuestros pensamientos. Ahora, se manifiesta en palabras, acciones y pensamientos. Los pensamientos no son hablados. Los pensamientos no se llevan a la acción. Pero también hay una honra en nuestros pensamientos. La honra se manifiesta en palabras, acciones, pensamientos, pero la honra nace en el corazón. Nace de nuestro corazón restaurado y regenerado. No nace de tu viejo corazón. No nos sale en nuestra vieja naturaleza honrar por naturaleza. Nos sale la honra que Dios quiere. Es esa honra que nace de nuestro corazón arreglado, restaurado, regenerado por la sangre de Jesús. Amén. Ahora, ¿cómo puedo honrar a Dios? ¿Cómo puedo llevar esto a la praxis en mi día a día? Vamos a empezar. Está claro que todos, como he dicho antes, de los que estamos aquí tenemos o estimamos y apreciamos y tenemos respeto y tenemos con gran peso lo que la figura de Dios representa para nuestra vida. Nadie de nosotros explícitamente deshonraría a Dios, ¿verdad? Nadie. Pero quizá sí que lo estamos haciendo sin darnos cuenta implícitamente. Así que hay algo más que es lo que quiero ver. Lucas 13:35 dice: os digo que no me veréis. Estas declaraciones de Jesús es tremenda porque es un tiempo antes de ir a la cruz, cuando ya va a partir, y empieza a preparar a sus discípulos y dice: os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es una manifestación maravillosa porque dice, está como diciendo: yo me voy a ir, no me vais a ver a mí hasta que honréis al que viene en mi nombre. Esto es algo, y es un principio que Jesús establece aquí, y que no solamente establece aquí. Mira, por ejemplo, en Juan 13:20 dice: de cierto os digo, el que recibe, o el que honra, ahí lo he puesto entre paréntesis, el que recibe o honra al que yo enviare, me recibe y me honra a mí. Y el que me recibe o me honra a mí, honra al que me envió. O sea, ahí está algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Mira, ¿cómo puedes tener en poco o deshonrar a Dios? Cuando tienes en poco a quien Jesús envía, tienes en poco a Jesús. Y cuando tienes en poco a Jesús, tienes en poco a Dios, tienes en poco al Padre. Otra vez, mira, y este es el texto que nos va a servir, este es el texto base, mira. Perdón, también lo repite aquí en Mateo 25:40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y este es el texto que vamos a analizar rápidamente. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Hay una recompensa en el honrar. ¿Estás viendo? Ahora, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, yo veo aquí que hay 3 niveles: profeta, justo y pequeñito, ¿verdad? 3 niveles de personas con las que nosotros nos relacionamos. 3 niveles. Profetas. Los profetas son aquellos que están sobre nosotros en cuanto a autoridad. El justo está al mismo nivel que nosotros en cuanto a autoridad. Y los pequeñitos son aquellos que están bajo nuestra autoridad. Honrar a cada uno de estos niveles trae recompensa del cielo. Es lo que nos está diciendo Jesús. Ahora, la forma en que tratamos a la gente, a los líderes, los que están por encima de nosotros, a los iguales, los que están a nuestro nivel, y a los menores, los que están bajo nuestra autoridad, está directamente relacionado a cómo tratamos a Jesús, y Él dijo que así es como tratamos a Dios. Ahora, Romanos 13, profeta, hemos dicho que son aquellos que están
sobre nuestra autoridad. Ahora vamos a ver Romanos 13. Y hay 4 rangos de autoridad. Está la autoridad civil, que es nuestro gobierno, lo siento decírtelo, pero es nuestro gobernante, nuestro alcalde, nuestro presidente del gobierno, aunque no te haga gracia. Tienes que honrarlo. La Biblia dice que tenemos que orar y dar gracias por nuestras autoridades. Y no puedes tener una actitud siempre quejosa, no te puedes tener siempre... O sea, a veces esto es lo que más cuesta, porque tenemos un concepto o tenemos esta forma de pensar, y es que cuando hay alguien en autoridad, es como que nosotros decimos, si quieres mi respeto y mi honra, te lo tienes que ganar. ¿Verdad? Tenemos esa manera muchas veces de pensar, si quieres mi respeto y mi honra, te lo tienes que ganar. Pero no es así. O sea, de entrada ya tienen mi respeto y mi honra por la posición que ocupan y que ostentan. Y eso debes de aplicarlo en tu vida. Amén. Así que autoridad civil, autoridad social. ¿Quién sería la autoridad social? Nuestros profesores, nuestros entrenadores, si pertenecemos a un club de deporte. Nuestro médico también es una autoridad civil. No sé, ¿qué más? Nuestro jefe, por supuesto, es una autoridad civil. Autoridad familiar. El padre. Nuestros padres. Tenemos que honrar a nuestros padres. También a nuestra madre, por supuesto. Es la autoridad familiar. Autoridad en la iglesia. Ok, y aquí es donde quiero detenerme un poquito. Romanos 13, 1, 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es tremendo. Fíjate que esa palabrita que es subrayada, ahí sométase, es la palabra en griego upotazo, no es un insulto, es upotazo, término militar que dice ordenar divisiones de tropas bajo el comando de un líder. Fuera del término militar tiene otro significado que dice voluntaria, me encanta, voluntaria, o sea, hay una voluntariedad, tiene que ser algo voluntario, voluntaria actitud de ceder, cooperar, asumir responsabilidad y llevar una carga. Y es subrayado también establecido, porque la palabra establecido es taso, sin el upo, que quiere decir asignar, ordenar, poner. Ahora, vayamos a Hebreos 13 y 17, porque aquí dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse. Y aquí sí que está hablando del contexto de iglesia, porque no sé si en la Reina Valera, donde dice que obedezcan y sométanse a sus pastores. Y dice, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas, obedézcanlos otra vez, a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Ahora, ese ningún provecho no es que no le trae ningún provecho al líder. En el original lo que quiere decir es que no te trae ningún provecho a ti. O sea, que a quien no bendice es a ti. Por eso dice, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Esto es importante. Ahora, obedezcan y sométanse, ¿verdad? 2 palabras. ¿Se puede obedecer sin estar sometido? ¿Tú qué crees? Sí, se puede obedecer sin estar sometido. Se puede obedecer sin estar sometido. Ayer hablábamos algo muy interesante y ahí cuando está la palabra de Dios siempre se ilumina algo, ¿no? Y es que, ¿por qué fue Dios tan severo con Uza al tocar el arca? Y yo creo que es porque ellos habían tenido el arca por un montón de años en casa de Abinadab, y habían aprendido, como dice ahí en Isaías 29, habían aprendido un mandamiento, habían aprendido quizá una forma en cuanto a la presencia y el arca, lo que representaba el arca, pero yo creo que el problema es que él obedecía, pero no estaba sometido. Porque se puede obedecer, pero lo que mira el Señor es el corazón, es la actitud de cómo lo hacemos. Y quiero hablarte rápido de un momento de mi vida donde yo aparentemente estaba honrando con palabras, por supuesto estaba honrando con mis acciones,
pero no estaba honrando en mis pensamientos. Y fue en el momento en que, y esto Juan Carlos no lo sabe, pero ahora lo voy a decir, porque estamos entre hombres y estamos en confianza y solamente nos están viendo varios millones de personas, ¿no? Pero hubo un momento difícil para mí, y es cuando el pastor parte con su familia a Bolivia. De repente me cae el pastorado en plena formación de la Vega, de la Vega Baja, no, de norte de Almería, es que ya con los norte y con los sur, del norte de Almería, y entro en un pequeño desierto, ¿no? En el que de repente me siento con esa carga y, por supuesto, nadie, todos los que me conocéis, nunca me habéis visto deshonrar la figura de mi pastor hablando, mucho menos en las acciones, y nunca diría que había un conflicto en mis pensamientos. Pero sí lo había, porque me sentía como, ¿por qué? Como un cuestionamiento a lo que estaba haciendo. ¿Por qué mi pastor se ha tenido que ir a Bolivia? ¿Por qué tengo que estar yo aquí? ¿Por qué me tengo que perder el poder, todo lo que me falta y lo que me sigue faltando, ¿no? Pero era un momento contradictorio para mí y me di cuenta de algo, que tienes que llevar mucho cuidado en cuanto a la honra, porque la honra nace en el corazón y hay que cuidar el corazón. Y me di cuenta que por un lapso de aproximadamente 2-3 meses, hasta que yo en la presencia de Dios llorando me di cuenta de esto, que yo dejé de recibir de Él. O sea, yo escuchaba sus podcasts allá en Bolivia, pero dejé de recibir de Él. Empezó a generarse en mí un cuestionamiento. Y eso fue tremendo para mí, fue horrible, porque cuando no honras, no recibes. Y cuando no recibes, no te alimentas. Y cuando no te alimentas, puedes morir, espiritualmente hablando. Por eso es importante que aprendamos a honrar, aún en nuestros pensamientos, aún cuando quizá las cosas no las entendamos. Y es algo que yo he aprendido en mi vida y espero que tú también puedas aprender. Honra a tus autoridades en la iglesia y en todo lugar. Las civiles, las sociales, la familiar y también, por supuesto, la de la iglesia. Y recuerda algo muy importante, esto lo escribió el amor de Dios. ¿Ok? Cuando pienses, esto es duro, recuerda que es Dios quien lo escribió y Él te ama y quiere tu bien. Ahora, mira, justos. ¿Qué serían los justos? Hemos hablado de los profetas, cómo honrar. Los justos serían tus hermanos. Mira el que tienes al lado. Ahora ya se complica, porque parece que honrar para arriba es más fácil, ¿verdad? Parece que honrar a los que están por encima es un poquito más sencillo, aunque algunos hay por ahí que le cuesta honrar para arriba y que tiene su pastor favorito y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya hay. Pablo les habla a los corintios, ¿no? Todos esos que eran de Silas, de Pablo, de Saulo, de Pedro, de Cefas y todas esas cosas. Hermanos, los que tienes, los justos, los que están al mismo nivel de autoridad, son nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudios. O sea, la mayoría de personas que nos rodean. ¿Y qué dice el Señor sobre esto? Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Tenemos que aprender a honrarnos también con los iguales, con aquellos que están en el mismo nivel de autoridad que nosotros. A amarnos, a preferirnos en honra el uno al otro. Ese es mi consejo. Ahora, los pequeñitos. ¿Quién serían los pequeñitos? Aquellos que están bajo nuestra autoridad. Ahí está nuestra esposa, están nuestros hijos y nuestras hijas. Aquellos que están bajo nuestra autoridad. Si tienes en el trabajo, tienes un puesto intermedio y tienes que ejercer autoridad sobre aquellos que están debajo, tienes que aprender a honrarlos. Por supuesto, tienes que honrar a tu esposa. Tienes que cuidar a tu esposa, tienes que darle seguridad a tu esposa. No puedes ser un hombre inconstante, no puedes ser un hombre montaña rusa, porque una mujer insegura es muy peligrosa. Pero una mujer que tiene seguridad en su hogar, del hombre que tiene, que es un hombre de Dios, que honra a Dios y que quiere vivir para
honrar y cumplir el propósito de Dios es una mujer estable, segura. Ellas necesitan sentirse seguras y tenemos que honrarlas, tenemos que amarlas, tenemos que darnos como Cristo se dio para ellos y honrar a nuestros hijos. Tenemos que aprender a escucharles, a darles identidad, a pasar tiempo con ellos, a no mirar a otro lado. Cuesta trabajo, es difícil, venimos cansados del trabajo, ¿verdad? Y es más fácil cuando se están sacando los pelos mirar para otro lado y decir, ya se arreglarán. Pero tienes que invertir ahí. Tienes que representar la figura, tienes que honrar a tus hijos educándolos, tienes que honrar a tus hijos también y disciplinándolos con amor. Tienes que aprender a ministrar, a servir a tus hijos, a hacerlo en el Espíritu. Amén. No es fácil, es difícil, pero se puede, porque Dios nos da la gracia, porque Él se fortalece en nuestras debilidades. Y si tú eres un hombre que vive verdaderamente agarrado a la gracia, Dios te va a dar favor. Amén. Así que honra, por supuesto, a tu esposa, honra a tus hijos, escúchalas. Es importante, son tu ayuda idónea. Sé un hombre constante, un hombre que no se deja mover ni fluctuar, sino un hombre que sabe lo que quiere, que sabe a quién ama, que sabe a quién sirve, que sabe a quién sigue. ¿Ok? Y también aquellos que están bajo nuestra autoridad, si estás en algún puesto, sea en la iglesia o sea donde sea, tienes que aprender a honrar a los más pequeños. Tú no te sorprenderías cuando empiezas a aplicar, porque vuelvo a decir, es más difícil honrar para abajo. Pero cuando tú empiezas a aplicar honra hacia los que están bajo tu autoridad, porque, ¿sabes? Tú nunca vas a ser autoridad si no sabes estar bajo autoridad. Entonces, si tú honras a los que están bajo tu autoridad, te sorprendería la de bendiciones que te llevas. ¿Tú sabes cuánto me ha hablado a mí Dios a través de ejercitar la honra a los que están bajo mi autoridad? Te sorprendería, porque Dios te habla un montón con los pequeñitos. Te habla a través de ellos, te ministra a ti, te ministra humildad, te ministra amor, te ministra un montón de cosas y es algo que tienes que llevar a la praxis. Es algo que tenemos que practicar. La honra hacia arriba, la honra hacia los lados y la honra hacia abajo. Amén. Y para terminar ya, y por último, ya para terminar esto, honra la presencia de Dios en tu hogar, en tu casa. Cuida lo que entra a tu casa por la ventana, por la puerta. No hagas como Adán. Siempre me he preguntado, ¿dónde estaba Adán cuando tentó el diablo a Eva? ¿Qué estaba haciendo ese hombre? No seas descuidado. Estate atento a que la presencia de Dios sea honrada en tu hogar. Cuida lo que se ve en televisión. Cuida a la gente que entra a tu hogar. Cuida, cela lo que Dios te ha puesto. Y por supuesto, honra tu llamado, honra tu ministerio, honra tu casa espiritual. No lo tengas en poco, no lo tomes como ordinario. Amén. Honra a todos y tendrás una gran recompensa. Amén. Y eso es lo que tengo para decirte.